Una de las confusiones más habituales dentro del mundo de la electricidad consiste en confundir el cable de fase con el cable de neutro, y también confundir sus funciones. Muchos creen, equivocadamente, que el neutro no lleva tensión y es inofensivo. Los buscapolos, que son una herramienta muy útil, a veces perpetúan este error de concepto. Cualquiera que haya metido mano a una instalación eléctrica sabe que el cable de tierra, con aislante de color verde y amarillo, es totalmente diferente a los otros dos y lo respeta. Pero con la fase y el neutro no pasa lo mismo, y es relativamente común que los colores de los aislantes estén cambiados porque alguien que no comprendía las diferentes funciones de la fase y el neutro metió mano dentro de la instalación. A continuación vamos a ver qué es el cable de fase y qué es el cable de neutro, pero antes tenemos que hablar un poco sobre redes trifásicas. Redes trifásicas. Los que me seguís en el canal ya sabéis que suelo usar explicaciones propias porque no me gusta la forma tradicional con que se explican los conceptos complicados en electricidad, pero en este caso lo haré del mismo modo en que me lo explicaron a mí, hace ya unos cuantos años. Imaginad un pueblo pequeño al que le llega la electricidad por una única línea de transporte desde una central pequeña. Tened en cuenta que, gracias a que este señor de aquí le ganó una disputa a este otro señor de aquí, esto se hace en corriente alterna. Imaginad también que con el tiempo el pueblo crece y hace falta construir otra línea de transporte alimentada por otra central, también pequeña. Pero con los años, el pueblo sigue creciendo y acaban construyendo una tercera línea de transporte con una tercera central eléctrica. En este ejemplo tenemos cada tercio del pueblo alimentado por una línea de transporte distinta y en cada línea hay una fuente de tensión distinta, aunque las tres son exactamente iguales. Entonces llega un ingeniero al pueblo y le da por pensar: 6 cables para alimentar a un solo pueblo. ¡Qué desperdicio de material! Y se le ocurre quitar los 3 cables por los que la corriente cierra cada uno de los circuitos y unirlos en un único cable. Hace sus cálculos y descubre que ese cable tiene que soportar la suma de las 3 corrientes que llegan desde las 3 centrales, así que necesita un cable más gordo, cosa que no supone ninguna ventaja sobre lo que había cuando él llegó al pueblo. Pero nuestro ingeniero no se rinde y sigue pensando hasta que se le ocurre una gran idea. Habla con los responsables de las 3 centrales que alimentan al pueblo y los convence para que desfasen las 3 centrales 1/3 de onda, es decir, 120 grados. Después, en el pueblo, junta los cables de salida de las 3 partes del pueblo en un único cable y, como si fuera magia, las corrientes en ese cable desaparecen. Como no hay corriente por ese cable no hace nada y se puede quitar, consiguiendo, gracias a esa idea ingeniosa, ahorrarse la mitad de los cables de transporte. Fase y neutro. Por supuesto que lo que ha pasado no es magia. Es una consecuencia de que se usen ondas en corriente alterna en lugar de la corriente continua. La diferencia entre antes del ingeniero y después del ingeniero es que antes del ingeniero las 3 ondas estaban en fase y los momentos en que la corriente iba por los cables de arriba eran los mismos, así que necesitaban un camino de vuelta para cerrar los circuitos, mientras que después del ingeniero, al estar las ondas desfasadas, cuando por uno de los cables de arriba la corriente va, por los otros a la corriente le toca volver, y en todo momento las idas y venidas de corriente se compensan entre sí, sin necesidad de cerrar los circuitos por ninguna otra parte. Pues bien, a los 3 cables de una red trifásica se les llama fases, mientras que a ese cuarto cable que acabo de decir que no hace falta y se puede quitar, se le llama neutro.
En realidad, el neutro no hace nada cuando se trata de transmitir energía a grandes distancias, pero sí tiene utilidad en el lugar donde se va a usar esa energía. Si os fijáis en las líneas de transporte, solo hay 3 cables porque no hace falta neutro. Algunas veces hay 4 cables. El de más arriba es en realidad el pararrayos y hoy en día suele ser un cable hueco en cuyo interior meten otro cable de telecomunicaciones, pero cables eléctricos son solo 3. Por otra parte, si miráis la acometida de un edificio, veréis 4 pletinas de conexión. Las 3 fases, normalmente marcadas con las letras RST, y el neutro, marcado con la letra N. El cable de neutro sirve para varias cosas. La primera es evitar problemas cuando los consumos no son iguales por las 3 fases. ¿Qué pasaría si en nuestro ejemplo 1/3 del pueblo monta un fiestón y los otros 2/3 se han ido de vacaciones? En ese caso, la suma de corrientes no va a ser 0 y por el cable de neutro sí va a haber corriente. Para evitar este problema hay que distribuir muy bien las cargas. En un edificio de viviendas hay que repartir bien el consumo de las viviendas entre las 3 fases, pero como nunca va a ser exacto, siempre habrá algo de corriente, y por tanto también tensión, en el cable de neutro. Otra función del cable de neutro es que gracias a él podemos escoger 2 valores de tensión de una misma red trifásica. Si conectamos una carga entre 2 fases cualquiera, tendremos más tensión que si lo hacemos entre una fase y el neutro. La relación entre los 2 valores nos la da la raíz cuadrada de 3. Aquí en España, entre fases tenemos 400 voltios, mientras que entre fase y neutro tenemos 230 voltios. 400 dividido raíz de 3 da 230. En las viviendas siempre se usan 230 voltios, y por eso siempre disponemos de un cable de fase y otro de neutro, más el cable de tierra, que no tiene nada que ver con estos dos, sobre el que ya hice un vídeo. Así que, a modo de resumen, hay que quitarse de la cabeza la idea de que el cable neutro no es peligroso, porque aunque la mayoría de las veces no lo es, un desequilibrio en las cargas puede hacer que aparezca tensión, algunas veces incluso tensiones peligrosas. También tenemos que ser todos muy cuidadosos para diferenciarlo de la fase, porque son cables distintos que hacen cosas distintas. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya sido útil. Si es así, no olvidéis compartirlo con otros amigos a los que les guste la electricidad, dejar una manita arriba y aportar lo que cada uno pueda en los comentarios. Un saludo grande y gracias por verme.